Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a nuestro programa para escuchar acerca del Libro de Mormón. Y hoy hablaremos de cosas bien interesantes. Quisiera agradecerles a todos que escuchen este podcast, que lo compartan y que puedan además darle un like y dejar su comentario. De esa manera nos ayudan a predicar este evangelio, a compartirlo con todo el mundo. Creo que el mundo está muy necesitado, pero muy necesitado de recibir cosas hermosas que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y no es porque las diga su servidor, ni mucho menos. Podría ser cualquier persona que predique, desde que lo haga de las Escrituras o de los manuales de la iglesia, utilizando las palabras de los profetas, bienvenido sea. En mi caso, mis amados hermanos y amigos, ustedes pueden tener la tranquilidad que cada contenido que comparto con ustedes lo estudio juiciosamente durante la semana y lo tomo de estos libros, de estos textos que he mencionado y también de las palabras de nuestros profetas. Entonces, así uno puede estar tranquilo sobre lo que está escuchando. Y ustedes saben ya por experiencia el tiempo que tomo para estudiar, para preparar estos contenidos y para presentarlos a ustedes. No me gusta hacerlo a la ligera, no me gusta hacer cosas mediocres, no me gusta dar información que medio entienda y no me gusta además divagar sobre los temas. Pensar a ver qué les puedo decir, soñar con decir algo, literalmente hacer dibujitos u otras cosas que no vienen al caso solo para distraerlos. En este caso, la doctrina de Cristo es tan sencilla y tan fuerte que realmente uno puede apegarse a ella con estudiarla. Y eso es lo que podemos hacer todos nosotros. Empecemos el día de hoy por hablar algo que parece que fuera de la semana anterior. Y es que una de las grandes pruebas que enfrentamos todos en la vida, los padres, los adultos, los jóvenes, los niños, todas las personas que quieren seguir a Cristo, es la obediencia a los mandamientos del Señor. El camino no es ni mucho menos sencillo para aquellos que quieren recorrer la estrecha y angosta vía que lleva nuestro Padre Celestial. Para todos nosotros, la palabra del Señor llega por medio de las Escrituras y de aquellos a quienes Él ha llamado para representarlo. Hay muchas personas a las cuales Dios ha llamado para representarlo en esta tierra. Empecemos por nuestros propios padres, nuestros hermanos mayores, los obispos que los tenemos al alcance de nuestra mano, en nuestros barrios, en ramas, los presidentes de estaca, las representantes y representantes como oficiales generales de la iglesia, estas hermanas que sirven en llamamientos generales y estos hermanos que sirven en llamamientos generales también son representantes del Señor. Los 70, las autoridades generales y de área de la iglesia, y también los apóstoles y la primera presidencia. Tantas personas, ¿no, mis queridos amigos, que tienen la autoridad para decirnos algo sabio. A veces pienso cuando decimos nosotros en nuestro argot popular, decimos es que no sé a quién preguntarle. Y entonces hacemos esta lista y le podríamos sumar 3, 4, 5 personas más de autoridad en nuestra vida y podríamos decir, de hecho tengo muchas fuentes a las cuales acudir, con las cuales poder saber. Y adicional a eso le puedo sumar la revelación directa que viene de mi Padre Celestial. Cuando oro, ayuno, leo las Escrituras, todas estas revelaciones, todas estas opciones pueden venir a mí y darme la fuerza que necesito y la claridad que necesito para cumplir, para guardar los mandamientos que Dios me pide que guarde por mi felicidad. A veces esa felicidad, mis queridos amigos, depende de nuestra voluntad para apoyar a esas personas que tienen autoridad. A veces es tan sencillo ser discordante con la autoridad, como diciendo yo soy rebelde o es que mi carácter es así, yo no me dejo gobernar, a mí no me gusta que me marquen el camino, pero resulta que a veces es bueno permitir que otros le hablen a uno y lo guíen. Hay ocasiones en las que percibimos incluso solo la palabra, o queremos más bien recibir solo la palabra o la instrucción
con revelaciones maravillosas, con algo que sea extraordinario, olvidándonos que lo más extraordinario es lo más sencillo y que tal vez como Elías en la cueva podemos buscar al Señor en el rayo, en el trueno, en la tormenta, en la tempestad, en el terremoto, pero el Señor no está ahí, sino en el silbo suave y apacible. Y de esa manera nos puede suceder a nosotros con una palabra suave de cualquier figura de autoridad que nosotros respetemos y que nosotros consideremos como que es una correcta vida de Dios. Porque a mí en mi caso, personalmente, me ha pasado que incluso mis hijos, siendo pequeños o jóvenes o ya crecidos, han sido fuente de revelación para yo recibir lo que el Señor quería. Pero no nos podemos olvidar de otra fuente poderosa. Son los susurros del Espíritu Santo. Esos susurros que llegan de manera cálida y delicada. Ahora, sin importar de dónde llegue la palabra y de dónde llegue el mandato de obedecer, se requiere gran valor para aceptar esas palabras de Dios. Se requiere gran valor para obedecer los mandamientos, para aceptar eso y para llevarlo a la práctica. Aquí tenemos dos casos o dos posibilidades. Bueno, son muchas, pero resumámoslas en dos. El caso de Nefi. Nefi, a diferencia de sus hermanos, afirmó, digámoslo así, estoicamente, de manera fuerte, de manera clara, asertiva: iré y haré lo que el Señor ha mandado. Ese iré y haré, yo he insistido mucho en la clase y en todos los ámbitos de contenidos que he compartido con ustedes, que el iré y haré nos involucra de una manera total en toda nuestra vida. A menudo decimos, wow, qué bueno, Nefi, iré y haré. Qué escritura tan poderosa, iré y haré. Mi escritura favorita es iré y haré. Y a veces se convierte para nosotros como en un cliché espiritual. Iré y haré, iré y haré, iré y haré. Qué bueno, maestro, yo me sé una escritura, iré y haré. Pero esa escritura iré y haré literalmente define la conciencia y el estado espiritual de cualquier santo de los últimos días. Iré y haré compromete a la persona a tener confianza y a actuar conforme a esa confianza le indique en la manera en que el Señor requiera de él. Cuán fácil resulta hablar con tal confianza cuando nos encontramos en la comodidad y en la seguridad que ofrecen nuestro hogar o nuestra cama o nuestro buen sillón. Es fácil hablar de iré y haré cuando otros son los que irán y harán. Es fácil pensar que iré y haré es lo que yo creo que es. Es asistir a la iglesia, asistir a la capilla, tomar la Santa Cena, salir, no preocuparme por nadie, porque ya fui e hice. Fui y tomé la Santa Cena. No me pidas más. Ya yo hice, ya fui y ya cumplí. Literalmente, soy el amo y el señor del iré y haré desde la comodidad de mi casa. Pero ¿cuántos de nosotros somos como el segundo hijo de la parábola, mis amados hermanos? Que cuando se le pidió que fuera a trabajar en la viña dijo, iré, pero no fue. O fue de mala gana, digámoslo así, pero en la historia tal, este segundo hijo no fue. Por eso es tan notable y tan poderoso lo que Nefi le dijo a su padre, iré. Y además, mis queridos hermanos, fue. Qué interesante, ¿no? Que no seamos de los que dicen, iré, y no vamos. Que no seamos de los que piensan, cuenten conmigo, pero no me aparezco. Que no seamos de los que digamos en nuestros testimonios, yo amo esta iglesia, pero cuando se me pide un pequeño servicio, reniego dentro de mí y no me aparezco. Hace muy poco tuve una conversación con un muy buen hermano de la iglesia que lleva muchos años en la iglesia. Y entonces le invité como su líder. Vamos a hacer una brigada de aseo para limpiar la capilla. Es nuestra casa, es nuestro lugar de adoración. Necesitamos de todos. ¿Nos podrías acompañar? Y entonces su respuesta fue clara y hasta tierna, pero también un poco desoladora para mí. Me dijo, presidente, usted sabe que yo lo amo mucho y usted me conoce de toda la vida porque llevamos casi el mismo tiempo en la iglesia. ¿Usted sabe cuánto he servido en la iglesia?
Usted sabe que he pasado mucho tiempo dándole de mi vida a la iglesia. Ya es bien que otros trabajen. Yo necesito descansar. Yo ya he servido mucho. Cuando les digo de lo desolado que me sentí, es porque me sentí muy triste. ¿Quién ha trabajado suficiente? ¿Quién de nosotros podría ser salvo o decirle a Dios que le dé sus bendiciones solo con el hecho de imaginarse delante de Él y cuando le diga o cuando nos pregunte ¿qué hiciste? Nosotros le diremos, yo fui de los que fui e hice, no de los que iré y haré. Yo fui e hice cuando fui misionero. Yo fui e hice cuando serví en llamamientos. Yo fui e hice cuando tú me pediste hace muchos años. Pero entiende, ya serví bastante, ahora que sirvan otros. Durante un tiempo de mi vida entré en vacaciones. Qué interesante que a veces tomamos esa actitud. Creo que todos tenemos que arrepentirnos de actitudes como esas. Y sobre todo cuando vemos a un hermoso anciano de años, sentado en su silla, hablándonos y pidiéndonos que pensemos celestialmente, creo que ninguno de nosotros podría decir, tengo más edad que tú y puedo servir o he servido más que tú. Ese anciano de días es el presidente Nelson, que con su amor, con su disposición, con su bondad, nos invita a servir al Señor. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, volvamos a la historia. Si Labán hubiera cooperado y entregado las planchas en la primera solicitud, cuando Nefi y sus hermanos llegaron, pues no apreciaríamos la firme determinación que Nefi tuvo de cumplir el mandamiento. Seguramente diríamos, el Señor sí preparó la vía. Nefi fue y obtuvo las planchas. Y a los siguientes versículos ya estaba con las planchas y con Ley y su familia. Y entonces diríamos, sí, es que el Señor prepara la vía. Y sí, Nefi tuvo fe. Pero toda esta historia encerrada nos permite a nosotros reconocer el valor de su obediencia. Él dijo a su padre que sabía que el Señor hacía lo posible para que los hombres cumplieran con sus cometidos, con lo que Él les mandaba. Ahora, frente a una situación muy peligrosa, vemos cuán firme fue la fe de Nefi. Nosotros, tal vez en la comodidad de la asistencia permanente a la iglesia y sin ninguna presión, podríamos decir, ¿cuánto me sacrifico? La pregunta es, ¿en algún momento de presión o de peligro tendremos la misma fe firme que Nefi tuvo? Él no sabía cómo lo iba a ayudar el Señor a lograr lo que Él mismo le había mandado. No tenía idea. De hecho, Él lo dice, ¿no? Iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tenía que hacer. ¿Podríamos actuar nosotros de la misma manera? ¿Tener ese mismo espíritu, esa misma disposición, ese corazón dispuesto de decir lo que me mandes? Muéstrame los planos, muéstrame el trayecto, dame los tiquetes y el alojamiento de hotel. Y dime cuál es el itinerario. Y entonces cuenta conmigo. Entonces el Señor diciéndonos, no, tienes que ir. Y yo te iré guiando paso a paso por medio de mi espíritu. Haz lo que te pido, Señor. Entonces no iré y haré. Solo podemos nosotros entonces imaginarnos cómo pudo haberse sentido al entrar secretamente en la ciudad, dormida, sabiendo que los guardias de Labán, si lo veían, lo apresaban. Y sin dudar, seguramente lo matarían. Pero luego tuvo que enfrentarse incluso a la más dura de todas las pruebas. Una voz celestial le indica, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. A David se le había admirado durante siglos por el valor al enfrentarse cara a cara con el gigante Goliat, que le venía gritando protegido con su coraza. Pero en verdad, la valentía de Nefi no fue menor al entrar en aquella ciudad, aquella noche, y saber que el Señor le había mandado hacer lo que tenía que hacer. Créanme, hermanos, y lo pienso, cuando piensen en un héroe, piensen en Nefi, porque se requiere una fe muy grande, como dice por allá en el libro de Mormón, en Alma 13, una fe sumamente grande, una fe extremadamente fuerte, para decir, iré y haré, y luego llevar eso a cabo, pues nunca sabemos lo que el Señor
puede requerir de nosotros. Así que pensémoslo bien, si es necesario pensarlo. Y sentémonos o parémonos firmes para decir iré y haré, porque es un compromiso muy serio. Por eso quería darle un poquito más de énfasis a esto, porque creo que necesitamos ser más nefis, ser más personas y más santos en la iglesia, que digamos iré y haré, sin remilgar, sin murmurar, sin decir iré y haré, pero bajo mis condiciones, sino iré y haré como tú quieras que sea. Qué bendición es tener esta posibilidad de obediencia cada uno de nosotros. Pero bueno, ahora pasemos a todo esto del árbol de la vida. Hemos hablado mucho de esto y por eso este podcast tal vez va a ser un poco más corta. Y quiero llevarlos a ustedes a algo, y tal vez ustedes lo vean aquí en pantalla. Imaginemos la ilustración de todo este sueño. Hay muchas ilustraciones. Ustedes piensen en la que más les guste, la que más llene su corazón. Imaginen esa ilustración. Observen con atención. Probablemente van a reconocer cómo los artistas que hicieron todas estas pinturas o que crearon todos estos videos han plasmado el sueño de Leí. Tal vez ustedes lo plasmarían de otra manera, es posible, pero las imágenes son buenas, nos dan un contexto de esas cosas que creemos que Leí vio y que Nefi pudo, digámoslo así, aclarar para todos nosotros por medio de la revelación. El Señor, mis amados hermanos y hermanas, emplea simbolismos para enseñar a sus hijos. Así es en el libro de Mormón, y así es en el Antiguo Testamento, y así es en el Nuevo Testamento, y aún en Doctrina y Convenios, y aún nuestros profetas y líderes nos hablan a través de símbolos. ¿Ustedes qué piensan que cuando el presidente Nelson, el presidente Oaks, el presidente Eyring, los apóstoles, el Elder Bednar, el Elder Holland, bueno, tantos, nos cuentan historias o nos dicen pasó una vez, ¿no nos están dando símbolos de un principio o de una figura doctrinal? Eso es justamente lo que hacen. El Evangelio de Jesucristo está lleno de símbolos y esa es una de las mejores maneras de enseñar. Por eso el Señor la utiliza, porque nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón se activa y guarda esas imágenes y las almacena. Y cuando es necesario las saca para darnos fortaleza. Recuerda el árbol, recuerda el fruto, recuerda la barra de hierro. Sí se dan cuenta. Por eso recordamos tanto el sueño de Leí. Por eso recordamos símbolos como la leona, como la cruz de bronce, la serpiente de bronce. Por eso recordamos símbolos como el arca y recordamos hoy día permanentemente símbolos como el templo, que nos recuerdan siempre de Cristo. La visión de Leí, este sueño, entonces es un ejemplo poderosísimo de todo esto. En la descripción de esta visión, ¿qué les llama primero la atención? Si pueden, dejen aquí abajo con confianza. ¿Qué les llama la atención de todo esto? Pueden decir las tinieblas, pueden decir el edificio, pueden decir el río de aguas, pueden decir el vapor de tinieblas, pueden decir la barra de hierro, ¿por qué no? El camino que conduce cerca de la barra de hierro, hasta el árbol mismo, el fruto. ¿Qué les conmueve más? ¿La presencia de Leí o la obediencia y la disposición de regresar de Saría, Nefi y San? ¿O la desobediencia y la desidia de Lamán y Lemuel? ¿Qué parece ser lo que más sobresale? ¿O cuál es el punto central? Tal vez la mayoría diríamos el árbol de la vida es el punto central. También alguien podría decir, sí, el punto central, pero el edificio grande y espacioso es bastante llamativo. Pensemos en estas cosas. ¿Qué representa el árbol? ¿Quién es la persona que invita a los demás a participar del árbol? ¿Dónde se encuentran Nefi, San y Saría? ¿Dónde están Lamán y Lemuel, por cierto? ¿Qué representa ese grande y espacioso edificio? ¿Por qué hay tanta gente, tantas personas? Es increíble, que se apretujan en dirección hacia ese grande y espacioso edificio. ¿Por qué las personas van con tanto ánimo hacia ese lugar? Y bueno, aunque hay multitudes que también van hacia el árbol, son muchos más los que están en el edificio. ¿Qué representa como tal ese edificio? ¿Lo han pensado, hermanos?
Más allá de lo que decimos los maestros o los líderes, para ustedes, ¿qué representa? Y miren esto, o sea, les hago esta pregunta, ¿qué representan esos vapores de tinieblas? Que parecen hacer que algunos que en apariencia o en disposición o en decisión han sido santos y caminan por la senda, entonces se desvíen y ya no quieran seguir hacia el árbol, sino que se aparten y se pierdan en esas tinieblas. Hay muchas cosas alegres en este sueño, en esta visión, pero también hay muchas cosas tristes que rompen el alma cuando las pensamos con detenimiento. Por eso, todo esto en conjunto, ¿qué representa para cada uno de nosotros? ¿Qué representa para ti, hermano, hermana? Si puedes, deja tu comentario. Nos va a nutrir muchísimo, nos va a ayudar muchísimo, porque con todas estas visiones podemos armar una visión más grande. Y es que este sueño es tan poderoso además porque es un relato detallado. Primero, Lehi lo muestra a su hijo Nefi y luego Nefi recibe por revelación todo el significado de estas cosas. Entonces, al leerlo y al verlo en esas imágenes que nosotros, mentales que nosotros nos creamos, nos podemos preguntar, ¿qué importancia tiene ese sueño que hizo que Nefi lo incluyera en el libro de Mormón? ¿Por qué es tan importante que esté ahí? ¿Y por qué debe ser importante para nosotros? Porque se dan cuenta, mis amados hermanos, que a veces leemos las escrituras, pero no pensamos en este principio que es tan valioso. ¿Por qué esto está aquí? De tantas cosas que se podrían haber dicho, narrado y explicado, ¿por qué Nefi incluyó aquí esta visión de su padre y luego la revelación que él mismo tuvo? Esta visión de Lehi es sumamente simbólica. Y es que, como lo dije hace un rato, en apariencia y en práctica el Señor usa el simbolismo, por lo menos por dos razones para enseñarnos. La primera, mis queridos hermanos, es para revelar la verdad, como lo dije, a quienes son espiritualmente receptivos. Alguien podría decir, no, es que con los símbolos cualquiera entiende. No siempre, no siempre. Muchos seguían al Salvador y no lo entendían, porque Él les hablaba por parábolas. ¿Se recuerdan que Él dijo? Hay unos que no entenderán. Bienaventurados los que oyen y entienden. Y la segunda razón también es para esconder verdades espirituales del entendimiento de aquellas personas que no están preparados para recibirlas. O sea, es para los que están preparados y para los que no están preparados. Para los que están preparados verán todo con claridad. Los que no están preparados no lo entenderán nunca. Por eso no se afanen, no se aflijan. Cuando ustedes prediquen el evangelio y de pronto una persona no lo acepte. Que a veces dicen, pero ¿cómo es que no puede ver lo hermoso de todo esto? Así pasa, mis amados hermanos. Así pasa. Hay personas que no están preparadas. No que sean menos que nosotros, ni nosotros seamos más que ellos, sino que no es su momento, no están preparados. Por eso mucho de lo que el Señor expresa en lenguaje simbólico lo hace también en lenguaje figurado. El elder Jonah Whitson, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó de una manera hermosa el simbolismo de la investidura que se recibe en el templo. El mismo principio se aplica, mis amados hermanos, a la interpretación del sueño de Lehi. Miren lo que el elder Whitson dijo, que Jonah Whitson, que realmente es fabuloso. La santa investidura es profundamente simbólica. Ir al templo no es una frase muy completa, pues la adoración en el templo implica un gran esfuerzo mental y de concentración, si es que queremos entender los extraordinarios símbolos que se exponen ante nosotros. Todo debe arreglarse para que nuestro corazón, mente y alma estén en armonía con la obra que vamos a realizar. Todo lo que nos rodea debe contribuir a la paz mental que nos permita estudiar y comprender los misterios, por así decir, que se despliegan ante nosotros. Vivimos en un mundo de símbolos. No hay hombre o mujer que salga del templo investido debidamente sin haber vislumbrado más allá de los símbolos las poderosas realidades que estos representan. La investidura es tan plenamente simbólica que solamente un tonto intentaría describirla. Está tan llena de revelaciones para quienes con toda la fuerza de su ser tratan de buscar y ver, que no hay palabras humanas que puedan explicar o aclarar
las posibilidades que hay en la ceremonia del templo. La investidura se dio por revelación y será mayor para aquellos de corazón puro y que la buscan, esa revelación, afanosamente. Mis queridos hermanos y hermanas, lo mismo que pasa con la investidura pasa con el sueño de Leví. A veces es imposible describirlo. Tratamos, ¿sí? Pero hay cosas que solo serán para ti cuando las leas, cuando las entiendas. Y no tienes que explicárselas a nadie. Tal vez no tienes que sentarte con nadie y decirle, mira, descubrí que el árbol de la vida para mí significa eso. Tal vez, si lo quieres hacer. Y es posible que la otra persona, aunque sea miembro de la iglesia, se quede mirando y te diga, ok, listo, qué bien que descubriste eso. Tú digas, pero ¿cómo no sintió el gozo que yo descubrí? Porque las revelaciones tienen eso. Sí, los símbolos tienen eso que incluso tienen una aplicación personal. Por lo menos en 1 Nefi 8, en el versículo 19, nos habla de la barra de hierro. Y quiero detenerme ahí un momento. ¿Cuál es el significado de la barra de hierro para nosotros como santos de los últimos días? A mí me encanta algo que dijo el presidente Harold B. Lee. Él hizo un comentario sobre el sueño de Leví. Él dijo, como respuesta a aquellos que pueden andar errantes en busca de algo que satisfaga sus necesidades y que ponga fin a su estado de confusión y vacío, quisiera exponer algunos pensamientos relatando una extraordinaria visión que recibió un antiguo profeta llamado Leví 600 años antes de Cristo. Entonces el presidente Leví pasa a resumir este sueño de Leví. Como sucedía con muchos profetas antiguos en la historia bíblica, los sueños o las visiones de esta naturaleza eran medios eficaces por los cuales el Señor se comunicaba con su pueblo a través de sus profetas y líderes. El Señor les daba muchos sueños y hoy día también tiene este medio de revelación. Por lo tanto, este sueño, tal como el Señor se lo reveló al profeta Leví, tuvo mucho significado. El árbol cargado de fruta representa el amor de Dios que se reparte entre todos los hijos de los hombres. O sea, el fruto no es solo para mí. No podría yo comerme todo el fruto del árbol. Y el fruto da abundantemente para todo el que quiera llegar a él. Ese árbol está cargado del fruto, que es el amor de Dios. Más tarde, ese amor es representado en el ministerio terrenal. El maestro mismo lo explicó a Nicodemo, cómo se manifestó en ese gran amor. Le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el maestro agregó, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La barra de hierro, mis amados amigos, se interpreta como la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo, que conduce al árbol de la vida, a comer de ese amor de Cristo, el amor de Dios. Según el maestro le explicó a la mujer en el pozo en Samaria, es como una fuente de agua viviente que salte para vida eterna. Aquellos en la visión que aparecían del otro lado del río señalando con el dedo y burlándose representan a las multitudes de la tierra que se reúnen para pelear en contra de los apóstoles del Cordero de Dios. Como el Señor lo reveló, los que se burlaban representan al mundo. Si hay algo que se necesite más en este tiempo de tumulto y frustración, en que los hombres y las mujeres, tanto como jóvenes y como adultos, buscan desesperadamente las respuestas a los problemas que afligen a la humanidad, es una barra de hierro que sirva como guía a lo largo del sendero angosto que lleva a la vida eterna, en medio de los caminos extraños y tortuosos que finalmente llevan a la destrucción y a la doctrina de todo lo que es virtuoso, bello o de buena reputación. Qué hermoso esto. Presidente continúa diciendo, los profetas previnieron estas condiciones que prevalecerían en la tierra cuando estuvieron por aparecer estas escrituras que ahora llamamos el Libro de Mormón. Qué interesante, ¿no? Mis amados hermanos, qué interesante todo esto que dice el presidente. El presidente de hecho cita algunos versículos de las escrituras, del Libro de Mormón y de la Biblia, y entonces dice, desafortunadamente entre nosotros hay algunos que afirman ser miembros de la iglesia, pero en cierto sentido son como los que se burlaban en la visión de Leví, que se mantienen apartados y al parecer tienen la tendencia de mofarse de los fieles que aceptan a las autoridades de la iglesia como testigos especiales de Dios en el Evangelio y como sus representantes que dirigen los asuntos de la iglesia. Yo sí acepto la iglesia, sé que la iglesia es verdadera, pero ese apóstol, ese presidente Nelson no me gusta.
Hay algunos en la iglesia que dicen así. Y entonces el presidente continúa, de nuevo, para usar el lenguaje figurado de la visión de ley, hay aquellos que les ciegan las tinieblas de la oscuridad y aún no han podido asirse firmemente a la barra de hierro. ¿No sería maravilloso que cuando surjan estas preguntas que todavía no se han contestado porque el Señor no ha creído conveniente revelar las respuestas hasta el momento, todos pudieran decir, pudiéramos, ¿no?, unirnos nosotros a ese mismo coro, como se afirma que dijo Abraham Lincoln? Esto es fabuloso, esta frase de Abraham Lincoln. Al leer la Biblia acepto todo lo que puedo entender, lo demás lo acepto por medio de la fe. Hay que poder responder de la misma manera en que lo hizo un eminente científico y fiel miembro de la iglesia. Una hermana le preguntó, ¿por qué no nos explica el Señor claramente todas estas cosas? El científico contestó, es muy probable que no lo entenderíamos si lo hiciera. Sería como tratar de explicarle la teoría de la energía atómica a un niño de 8 años. ¿No sería grandioso que todos los muy instruidos pudieran asirse firmemente a la barra de hierro o a la palabra de Dios, la cual podría conducirlos por medio de la fe al entendimiento, en lugar de desviarse por senderos extraños de teorías humanas y caer en las aguas de oscuras de la incredulidad y de la apostasía? Después del sueño de Leí, mis queridos hermanos, la gran preocupación que Leí sintió en él se convirtió en fe, en un ferviente deseo de influir en sus hijos, lo mismo que hacemos nosotros. Leemos las Escrituras y queremos decirle a nuestra familia lo bonito que hay ahí. Y aquí, ya para terminar este podcast del día de hoy, solo me limito a algo. Hay algunas personas que incluso son duras con Ley y con Sara. Dicen, tal vez no fueron buenos padres, por eso algunos hijos se les perdieron. Yo sí soy muy buen padre porque mis 3 hijos están conmigo y están firmes en la iglesia. Seamos prudentes cuando hablemos del triunfo que hemos tenido con nuestros hijos. Seamos llenos de caridad porque hay alrededor de nosotros personas que han sido excelentes padres, pero que sus hijos no han respondido con obediencia de la misma manera que los suyos. Leí y Saría tuvieron hijos que tomaron, ¿sí?, rechazo manifiesto a las cosas de Dios. No fue mal uso de la educación. Sus padres no fallaron. Falló el propio uso de su albedrío moral. No fue un problema de los padres, porque los padres se esforzaron toda su vida por dar el mejor ejemplo y la mejor enseñanza a sus hijos. Que de la misma manera sea con nosotros, mis queridos hermanos. Yo, de mi parte, les amo muchísimo. Y amo mucho el tener estas cosas. Y les amo mucho a ustedes porque cuando les hablo, el Señor me llena de todo este amor. De ese amor que se come en el árbol y que se come por el fruto de ese árbol. Ese fruto que hemos comido todos nosotros, que a veces dejamos de masticar por un tiempo, pero que si lo consumimos muy a menudo nos llena de ese amor de Dios, que es el amor de Cristo. Les amo mucho, mis amados hermanos. Si quieren más de esto, les invito a que vean la clase de escuela dominical que les preparé esta semana. También les invito a que vean la clase de Liz, donde ella trató cada cosa, si era buena o era mala. Una clase del libro de Mormón fabulosa. Les invito a que la vean. Hay que escuchar a los jóvenes, no nos escuchen solo a los viejos. Escuchen a Liz también, es una jovencita, pero tiene mucha sabiduría. A veces los jóvenes nos enseñan porque ven cosas que nosotros no vemos. Muy bien, les dejo, mis amados hermanos. Les amo con todo mi corazón. Espero que este audio, el día de hoy, nos acerque a todos más a Cristo. Un fuerte abrazo. Con todo mi amor, su hermano Walter Posada.